¿Están viendo pantalla? Ahora sí. Sí, sí se ve. Bueno, compañeros, buenas noches. A mí me tocó realizar sobre Michel Faraday, un físico químico, alguien que le dio como cosas importantes a la ciencia, no solo en la física ni en la química, sino la ciencia. Aportó muchas cosas. Gracias a él podemos tener luz en estos momentos, porque él fue el que se ideó todo, como todas esas cosas para que se genere la energía. Eh, Michel Faraday nació el 22 de septiembre de 1971 en Newington, Londres. Mm, 1800. Él era en 1971, profe. 1800. Él vivió, ahí usted mismo lo dice, en el siglo XIX. No, me equivoco, en 1791, escribí mal. Ah, bueno, Qué pena. listo. 1791, sí, ya, qué pena. En Newington, Londres, eso es como un poblado así de Londres. Sí, Eh, él después se trasladó a Londres, donde se trasladó con su padre, que su padre era un herrero. Los padres apenas pudieron enviar a Faraday al colegio, eh, donde él, donde él ya se miraba desde pequeño y aprovechó para poder aprender a leer y a escribir, porque lo tuvieron que sacar del colegio a los 13 años para que trabajara y ayudar a su padre, ya que tenía bastantes problemas económicos. Faraday, él no pudo ir a la universidad porque era de orígenes muy humildes. Le tocó empezar a trabajar a los 13 años como mensajero, como mandadero. Después pasa de aprendiz de encuadernador, empezando el siglo XIX. Faraday, pues, él como todo gran físico, él empezó, digamos, a estudiar por su cuenta, a leer, le interesó mucho la literatura. Em, Él desempeñándose, digamos, de encuadernador en esta librería, regendada por Georgi Riubat. Él nunca desaprovechó el tiempo, él no se sentaba a esperar a que, él no se sentaba a esperar a que entraran los clientes o eso, sino que él, digamos, empezó a leer estas enciclopedias británicas donde se hablaba sobre la electricidad y el magnetismo. A Faraday lo que le llamó la atención desde pequeño, o sea, era que en estos enciclopedias no se sabían muchas cosas sobre la electricidad. Entonces, esto él le lleva la intriga y buscó la manera y así llegó a hacer buenos descubrimientos y logró hacer el llamado del padre de la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. electrólisis. Faraday, electrólisis, Sí. él pertenecía a una secta religiosa sandemanian. Esta secta es que toman el Nuevo Testamento a pie de la letra. Faraday, como todo, le empezó a interesar el estudio. Le empezó a ir a unas clases muy particulares, que era un grupo autodidacta. Un profesor de la ciencia, John Tatun, su hermano le pagaba un Michelin, Michelin. un Michelin, Michelin. Michelin. eso, profe. Eso era como la moneda pues, de ese tiempo allá.
Sí, los chelines, sí, correcto. Eh, Ahí, ante todo, él no perdía su tiempo, él era una persona como, eh, entonces él fabrica su propio laboratorio, donde él todo lo que leía lo experimentaba, o sea, él experimentaba todo lo que leía. Eh, Cada semana, pues, exponían sobre un tema en estas clases donde dictaba el profesor de la ciencia, Joe Tatún, en las cuales él anotaba todo. Él anotaba lo bueno, lo que hablaban en esta, lo que exponían. Eh, Fray, a partir de estas charlas, empezó a escribirlas, logrando hacer como un libro donde él lo encuadernó, ya que pues trabajaba en esta librería, él encuadernó y él lo dejó se puede decir como en unas vitrinas donde entraba la gente, tomaban los libros. Un día normal ingresa un miembro de la Royal Institution, Sí, eh, que se es una lleva este sociedad libro de científica, Michel ¿no? Faraday y le llama la atención. Señor, La Royal Institution, sí, que es una sociedad científica sí, de sí, allá profe. de Inglaterra. De Inglaterra. Eh, Esa persona se interesa por el libro, se lo lleva y al pasar más o menos 15 a 20 días devuelve el libro. Pero lo interesante en ese momento para Faraday, pues, era que habían dentro del libro cuatro entradas de conferencia de Humphrey Davy, que ese era el ídolo de Faraday, a él le gustaba, o sea, era el ídolo, era uno de los grandes de esa época en Londres. Sí, Eh, ah, entonces, a estas conferencias solo ingresaban personas con buenos ingresos económicos. eh, no ingresaba así, digamos, como Faraday que trabajaba en una, sino que ingresaban personas de la alta sociedad. sí, esa era Él ingresa ya, una forma que tenían los científicos en ese entonces de la Royal Academy, de la Royal Institution, también de financiarse, ¿no? Entonces, por eso iban solamente personas de la clase alta. y que también Faraday fue un gran conferencista, o sea, esto ya lo vengo a hablar un poquito más adelante. Faraday, en estas cuatro charlas, él anotaba todo y así pudo crear un libro de 300 páginas. Nada más y nada menos que 300 páginas, creó un libro. Faraday hizo este libro, lo encuadernó y muy atento le envió una nota a Davy, le envió el libro, que si le podía dar trabajo en la Royal Institution. Institution. ¿Sí? Eh, en ese momento él dijo que no habían puestos, que, que tocaba esperar, no sé, como obra y arte de un buen científico que hace grandes cosas. Él pudo ingresar, pero él no ingresó como con un buen empleo, sino él entró en el puesto más bajo, el ayudante de laboratorio. Pero él entrando de ayudante de laboratorio, David sabía que pues él sabía mucho, que él era un bueno, entonces lo llevó por un viaje a Europa durante 18 meses, donde era el criado, donde tenía que ya las maletas, donde tenía que hacer aseo. Eh, Él no ve como eso como un viaje malo, sino que él de una vez se interesa por tener la oportunidad de entrar a las grandes saberes de Europa, a las grandes librerías y tener la oportunidad de conocer a Amper y a Volta en esos tiempos, o sea, que eran científicos importantes de ese momento. Sí, O sea, a él lo que más le interesaba era conocer y aprender, o sea, a él no le importaba que hubiera ido de criado ni nada de eso. ok, Después cuando vuelve del viaje, eh, empieza su trabajo, que pues era el ayudante, el que limpiaba el laboratorio, el que limpiaba los estudios de ensayo. Ahí él empieza a interesarse eh, por la química, él empezó sus estudios de la química.
Él le ayudó a hacer cosas importantes a David, como crear una célebre lámpara para los mineros. Ahí es donde, digamos, Faraday como que empieza su entorno de químico, hace los estudios sobre la licuefacción de los gases, es el primero en licuar el cloro y el ácido sulfúrico. O sea, él en un momento empezó a hacer sus cosas, en un momento, en 1825 descubre el benceno, que lo descubre a partir del aceite de ballena, que hoy en día pues lo seguimos utilizando, ya que se utilizan los detergentes en las tinturas. En 1827, ¿sí, profe? Sí, correcto, sí. Sí, que el benceno se siguió En utilizando. mil, Ujú, sí, profe, en los detergentes y en las tinturas. correcto. Y en otras cosas. En 1827 él hace como un libro que se lo llama el libro de químico Manipulation, o sea, como recopilando todas las investigaciones químicas que había realizado en ese momento. Él en 1832 realiza las leyes de la electrolisis, que la electrolisis que es el proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. En ella ocurre la liberación de electrones por los aniones en el anodo y la captura de electrones por los cationes en el cátodo. 14. Sí. Faraday dejó como su etapa de químico, miró hacia lo físico, porque él estaba en lo químico, o sea, solo estaba en lo químico, porque aunque era como un discípulo, o sea, como el pupilo de David, David como que no lo dejaba realizar grandes cosas, porque a David le entró como una envidia, como de no querer que Faraday como que recopilara, como que sobresaliera encima de él. Entonces, David lo tenía como solo en la química, pero Faraday un día pensó y dijo, eh, bueno, ¿y qué están haciendo los físicos? Los físicos, ¿qué hay que hacer? O sea, no están haciendo nada. Él dijo que los iba a ayudar porque los físicos no servían para nada en ese tiempo. Entonces, él en 1821, devolviéndonos, él realizó un experimento trascendente que construye el motor eléctrico, que hoy en día lo llamamos homopolar. Sí. Y funciona utilizando la interacción de un campo magnético y la corriente eléctrica, que pasa por un cable exactamente. Lo que hizo fue, en un recipiente, introdujo mercurio, hizo pasar un cable de arriba a abajo, que pasaba la electricidad, y puso una varita imantada. Ella empezó a dar vueltas porque alrededor del cable se estaba formando un campo magnético. La clave es que se puede generar movimiento a partir simplemente una corriente. Después de esto, de Faraday descubrir esto, después de 60 años, circulaban los trenes eléctricos. Eso fue algo poquito de lo que él hizo. En esos tiempos, una pregunta de los físicos, o sea, lo que preguntaban, la duda de ellos, era que si la electricidad producía magnetismo, entonces era posible el magnetismo producir electricidad. O sea, esa era la pregunta que todos tenían en ese momento, se preguntaban, o sea, ya en el 1831 ya como muere Davy, pues él ya puede hacer lo que quiera, él ya se interesa más por la física. Entonces él empieza, digamos, a investigar, pues, o sea, la pregunta que en ese momento todos los físicos de ese momento se hacían, él empieza a interrogarse y entonces él averigua eh, una manera de un campo magnético produzca una corriente eléctrica y esa manera era que el campo magnético que atraviesa el cable eléctrico, el flujo de campo magnético que atraviesa ese circuito y ese cuadrado cambie con el tiempo. Si se consigue eso, ahí se genera una corriente eléctrica. Por ejemplo, moviendo un imán. Ahí en Faraday empezó a imaginarse y empieza a crear, a diseñar un circuito soloide. O sea, eso es que va solo con Solenoide un como cable. bobina. Sí, Ujú. alrededor con un cable envuelto alrededor de un cilindro. Lo voy a colocar dentro
de un imán, luego colocar un aparato de medida para ver cuánta corriente corre por el circuito. Lo que vio era que no fluía corriente, o sea, él dejó el imán quieto y pues no producía corriente. Cuando él ya, digamos, estaba cansado, ya estaba agotado, él iba a sacar el imán. Y cuando él iba a sacar el imán, observa que sucedieron fenómenos eléctricos. O sea, ahí es donde que si uno, o sea, que si el imán se movía, sucedían fenómenos eléctricos. Después de esto, descubre y esto empieza a diseñar cómo realmente podía tener lugar ese experimento. Toda esta fenomenología acerca de la inducción electromagnética se resume la ley de Faraday, que decía que la fuerza electromotriz inducida en el cable es mayor cuanto mayor es la variación del flujo magnético, cuanto se atraviesa. La clave es cómo haría cuando lo muevo e introdujo el imán. ¿Cuánto genero? Gracias a esta inducción electromagnética es donde las bases centrales de electricidad generan la electricidad. O sea, gracias a esta inducción electromagnética es que se genera la electricidad hoy en día. Ok. Eh, para ahí también fue uno de los primeros que se atrevió a hablar sobre las líneas de fuerza. O sea, en ese momento nadie, digamos, como que atrevía. Él se atrevió a hablar sobre la línea de fuerza. De eso que pesaba en el vacío dentro de dos cuerpos, fue el primero que tuvo la intuición de lo que hoy en día es un campo. O sea, ahí es donde se vio, empezó a manejar la palabra campo dentro de la ciencia, porque en ese momento no se manejaba esa palabra dentro de la ciencia. Él fue el primero como en escribirla. La dirección de campo se toma como la dirección de fuerza que ejercería sobre una carga positiva de prueba. El campo eléctrico está dirigido radialmente hacia afuera de una carga positiva y radialmente hacia el interior de una carga puntual negativa. Para él escribió esta palabra en su diario el 7 de noviembre de 1845. Él también fue uno de los primeros en descubrir, digamos, los materiales dieléctricos, el día del magnetismo, el primero y en contribuir, eh, él fue el primero y el que contribuyó a estos descubrimientos de los materiales dieléctricos y el día del magnetismo. Faraday también fue un gran divulgador de la ciencia. Es uno, se dice que es uno de los padres de la divulgación científica. Eh, ya con sus finales, él en 1860 él ya como lo dijo el profesor, o sea, para tener ingresos, ellos dictaban conferencias. Michel Faraday fue un gran conferencista. Eh, Él aparte de dictar conferencias, él, él enseñaba, o sea, él decía, bueno, una conferencia no es solo ir a hablar ni nada, y una de las grandes conferencias que dio, y fue una de las últimas, dio una frase que es muy recordada, y que una conferencia únicamente popular no se puede enseñar y una conferencia que enseña únicamente no puede ser popular. Él también enseñó a dar conferencias. Una de sus últimas conferencias fue el 20 de junio de 1862. Esa fue su última conferencia. Faraday, eh, de tanto tiempo, o sea, como o sea, él tuvo una cónyuge, él no tuvo hijos. Sarah Bennett fue la cónyuge de él. No tuvo tiempo, todo el tiempo lo dedicó a la ciencia. Eh, ah, Él fallece el 25 de agosto de 1867 en su sofá favorito. Él está enterrado con sus colegas sandamarianos. Lo podemos conocer y lo narran estos físicos divulgadores, los cuales dictaron esta conferencia, que él fue uno de los mayores descubridores científicos de todos los tiempos. Ahí lo llaman como
como uno de los grandes descubridores, como que le descubrió y pues ya al pasar el tiempo, ya otros científicos lo mejoraron, pero él fue uno de los grandes descubridores, los que se entregó, los que era los que entraba al laboratorio, todo lo que leía eh, listo, profe. Eso es sobre como lo de Michel Faraday. Mm. Bien, 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 perfecto. Creo que en ese audio, me parece, si mal no recuerdo, también, por ejemplo, eh, dicen o dan a conocer que, eh, así como ayer hablábamos de Einstein, ¿no? Ayer estábamos hablando de Einstein y pues el paradigma y el cambio de paradigma que implicó las teorías de Einstein, que pues ya dejaron de ser teorías, ya están comprobadas, ya son prácticamente leyes. Bueno, representó, y pues ayer ese era el punto de comparación, ¿no? Einstein, Einstein. Pero pues ahí en el audio creo que también alcanzan a mencionar que uno de los científicos que más admiraba a Einstein, pues era precisamente Faraday. Así que Faraday, o sea que Einstein, así como muchos científicos hoy en día pueden tener, mejor dicho, el afiche de Einstein pegado en la pared, pues que Einstein tenía era el de Faraday y el de Maxwell, ¿sí? ¿Sí lo alcanzan a nombrar en ese audio o no? No, profe, ahí eso ¿No? no lo alcanzan. ¿No lo alcanzan a nombrar? Ya. Ahí nombran que ya después Maxwell fue Sí. uno de los que cogió las leyes de Faraday y la de Coulomb y las convirtió en una sola. Y ya Ujú. ahí dicen que pues en otra conferencia hablaban sobre Maxwell porque ya se les acababa el tiempo. Esta conferencia o este como el tiempo en el radio Sí. eh, lo, lo hablaba Alberto Parisi, que es un físico divulgador científico. Lo habló David Ibáñez, que es el doctor en física, presidente de la Federación Valenciana, FEDACI. Ellos hablaban sobre Faraday y pues lo que más me llamó la atención, o sea, una de las cosas que ellos decían era que, digamos, Faraday fue, digamos, como que de menos a más y que cuántos Faradays se habían perdido en ese momento porque no tenían la oportunidad ni de aprender ni a leer ni a escribir, pero él sí lo logró. O sea, cuántas personas se han perdido con un talento excelente gracias a que no han encontrado a alguien para que los resalte, para que los ayude. Correcto. Ellos resaltaban que Faraday sí fue uno de los que tuvo poca suerte, o sea, tuvo suerte en lograr esto. Sí, 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 correcto. Un gran talento, pero si no hubiera tenido esa fortuna casi de casualidad de que lo conocieran y pues de que estaba en Londres y todo eso, pues se hubiera, digamos, desperdiciado ese descubrimiento, ese talento. Los descubrimientos a lo mejor sí habrían llegado, pero podrían haber llegado 50, 100 años después. Y sí, la reflexión que pues se hace ahí en ese audio, lo que usted dice es muy cierto. Si nos fijamos en este ejemplo, pues cuántos más Faradays hay inclusive aquí cerca de nosotros, pero pues inclusive hijos de alguno de ustedes, pero pues que desafortunadamente no se encuentran en el medio más apropiado, en el medio más propicio para que puedan, fíjense que ahí Faraday, él tenía mucha curiosidad, muchos intereses y de alguna manera siempre lograba, lograba como salirse con la suya en el sentido de que miraba en dónde se podía hacer las cosas, si se podía donde un científico, en un taller, o si no, él mismo se inventaba su propio taller, ¿sí? Pero pues estaba como en un ambiente y en una ciudad, pues, que le permitió tener ese contacto, ¿sí? Entonces, eh, entonces muy meritorio, ¿no? Muy meritorio porque pues él
ahí como ustedes ven, pues él no, en ese entonces muchos científicos provenían de la misma clase alta londinense, eran las personas que normalmente tenían acceso a la mejor educación y de ahí salían científicos. El que usted mencionó ahí, Sir Humphrey Davy, Kelvin, o sea, Lord Kelvin, bueno, todos los científicos duros de esa época eran aristócratas. Realmente eran aristócratas y se dedicaban a la ciencia, pero porque no necesitaban, digamos, eh, tener ingresos así, pues, para sobrevivir o subsistir, no. Tenían su fortuna eh, y creaban estas sociedades, pues, prácticamente elitistas, ¿no? Aristocráticas, pero esa era la forma en la que se hacía ciencia en esa época. Ya hoy en, y pues este fue un caso de que una persona que no pertenecía a esa aristocracia, pues logró llegar a la ciencia y con un grandísimo aporte, ¿no? Sí, tanto así que ya es lo que usted mencionaba, ¿no? Tanto así que la persona que le dio la mano, Sir Humphrey Davy, ya después le tenía era celos, un celo profesional de tenerlo ahí frenadito porque se daba cuenta de que era una persona con unas ideas pues muy revolucionarias y muy buenas. Sí, bien, muy bien, Diver. Muchas gracias por la reseña. Listo, Listo, profe. listo, Diver Gómez. Bueno, bueno, entonces, Diver, ya usted pues nos ha mencionado pues también su opinión, sus ideas y todo eso, de de lo que pues representó para usted este audio, este podcast. Entonces vamos a preguntarle a Lina. Señor, Eso, Lina, entonces, ¿qué le llamó la atención de esta historia? ¿O de qué se enteró? no, pues que siempre como pues la curiosidad y como las ganas como de, no sé, de realizar algo que sirva para la humanidad, pues se vio reflejado ¿cómo se llama? Paradise, Paradise. en él, pues porque igual venir de escasos recursos y pues aprender a leer por sí, por interés, por querer. Y pues también que en parte pues la iglesia siempre como ha influenciado en temas de ciencia, o sea, algunas veces pues negativamente, pero pues en otras sí, sí ha ayudado en algunas ocasiones. Sí, claro, sí. Sí, la iglesia ha tenido también un papel importante en ciertos momentos de la historia. Sí, hay muchos científicos que, por ejemplo, Mendel, Ockham, cierto que iniciaron sus investigaciones dentro de los seminarios, dentro de los conventos y poco a poco ese conocimiento pues fue llegando al mundo científico. Aquí vemos que él pertenecía como a una sociedad religiosa, ¿no? A una Sí. secta o algo así religiosa. Afortunadamente, pues no era una secta destructiva, por lo que se ve, pues no era una secta que le interfiriera con sus actividades normales. Y pues muy por el contrario, parece que le sirvió de apoyo, ¿no? Ya que no tenía pues familia como tal, pues seguramente se apoyó en la ciencia y en el apoyo moral de sus colegas correligionarios, ¿sí? Entonces sí, sí es una buena observación. Sí, bien, Lina. César, preguntémosle a César. Gracias, Lina. Pues lo mismo, profe, que él, a pesar de que quiso superarse en el estudio, quiso, o sea, en, cuando empezó a hacer sus descubrimientos con la electricidad y eso, pues quiso dejar muy claro todo,
O sea, dejar todo como, digamos, plasmado para que estos inventos le sirvieran a la humanidad. Y pues como decía ahí la compañera, la iglesia también siempre ha querido manipular muchas cosas, entonces eso. Bueno, Y que, listo. gracias a él, grandes inventores lo cogieron como ejemplo a él y vean, en Ujú. el caso de Einstein, que él fue un ídolo de Faraday y se inspiró, entonces sacaron buenas cosas. Ujú. Correcto, 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 César. Ujú. Alexandra Toledo, Señor, cuéntenos qué le llamó la atención o de qué se enteró con respecto a esta reseña, a este personaje de Faraday. bueno, pues sobre la ley y pues realmente pues eso era un personaje como muy, o sea, le gustaba como buscar respuesta a lo que él no tenía, leer mucho, se enfatizó mucho en la lectura y pues a través de la lectura pues él como que le llamó la atención o empezó a darse cuenta de lo que él quería pues como ser, ¿sí? En la vida. Y pues por medio de la lectura pues empieza a investigar y a mirar eh, diferentes puntos de vista y como a enfatizar y a investigar y pues eso realmente es muy bueno, cosa que hoy en día casi no se ve. Casi nosotros no investigamos, como que nos quedamos solamente con lo que nos dice y realmente no vemos más allá de lo que puede existir y lo que podemos lograr. Alexandra, con respecto a eso que usted está diciendo, recuerda en la reseña de Diver, recuerda qué era lo que hacía Faraday con los libros que leía, o sea, con los libros que tenían experimentos. No, esa partecita, la verdad me la perdí porque ingresé tarde. Ah, Pero sí, o él sea, se enfatizó no se quedaba solo con pasar las páginas, ¿no? Hacía algo más. realizaba experimentos. Realizaba, exacto, todo lo que leía lo experimentaba. O sea, me imagino que si tuviera internet, pues en esa época, pues diría, bueno, vamos a ver cuáles son las fuentes de la información, a ver si esto sí es verdad o no es verdad. Pero pues él se las ingenió y él dijo, no, pues la forma de yo saber si es cierto o no es cierto, pues será haciendo un experimento y verificarlo por mí mismo, ¿sí? Sí, señor. Que es lo que usted está diciendo, que él pues que pretendía a través de la lectura ir un paso más allá, mirar más posibilidades. Sí. Ah, bueno, listo, Alexandra. Muy bien. Muchas gracias. Ahora escuchemos a Cristina. Señor, Cuéntenos de este personaje que le llamó la atención, de este personaje de Faraday. señor, ¿Qué le llamó la atención de Faraday? señor, pero es entrecortado, doctor. ¿Qué le llamó la atención de la historia de Faraday? Vamos a desconectarnos primero porque ya se va a acabar el tiempo. Ah, bueno, listo. Vamos a desconectarnos y regresamos, ¿listo? Atentos a la 1, a las 2 y a las 3.